Bienvenidos a tu programa Préndete con la luz de Cristo. Esperamos que este espacio que nos brinde el Señor sea de tu completo agrado. Que el Señor Jesucristo nos impulse a motivarnos en la vida, ya que la tristeza no cabe en este lugar. Este espacio fue diseñado para ti especialmente. Estaremos en definitiva sintonía con el Espíritu Santo, prendiéndonos durante 1 hora. Experimenta el fuego del amor del Señor en todo lo que hagas. Iniciamos nuestro programa. Préndete con la luz de Cristo. Como siempre venimos haciendo buen sonido. Cristo mi amigo nos ayuda en el ritmo. Y gritamos con gozo, Cristo vive. Gritamos con gozo, Cristo vive. En mí, en ti, en él, en todos con la mano arriba. En él nos gozamos. Como siempre discreto voy llegando. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a su programa Préndete con la luz de Cristo. Préndete con la luz de Cristo. El día de hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes. Así es, buenas noches, bienvenidos a un programa más de Préndete con la luz de Cristo. Nos presentamos primero, somos el equipo Jeremías, mi nombre es Irene Larios. Mi nombre es Jesús Larios, somos mi esposa y un servidor. También nos acompaña. Yo soy Claudia Romero y estoy muy contenta de poder estar una noche más con ustedes, queridos radioescuchas, y también pues soy nueva integrante del equipo Jeremías, y pues aquí estamos, ¿verdad? Donde el Señor nos ponga, y buenas noches a todos y esperamos que este programa sea de su agrado. Muy contenta por estar hoy con ustedes. Así es, bienvenida Claudia, gracias por aceptar esta invitación a formar parte del equipo. Y bueno, vamos a iniciar primero con la oración, ¿qué les parece? Claro que si sí. empezamos a hacer una oración para poder encomendarnos al Señor. Claro En que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Señor. Te damos gracias, Padre Santísimo, por este nuevo día que nos has permitido, Señor, vivir. Te damos gracias por todas esas situaciones por las que hoy pasamos, Señor, y que nos permitieron acercarnos más a ti, Señor. Y te pedimos perdón también por todas aquellas situaciones que nos alejaron de ti, Padre Santísimo. Pero venimos hoy aquí, Señor, a presentarte, Padre Santísimo. Este servicio es nuestro trabajo, todas nuestras actividades, Señor, lo ponemos en tus benditas manos para que este tema que el día de hoy vamos a estar compartiendo llegue a muchos hogares, Señor, para que abras nuestros oídos espirituales y nuestro corazón, Señor, para que permitas que seamos instrumentos tuyos, Señor. Te pedimos, Señor, por todas las familias que nos escuchan, por todos, para que este mensaje, Señor, llegue a través de todos los medios posibles, Señor, a quienes tengan esa necesidad de escuchar tu palabra, de escuchar tu evangelio, de escuchar a través de nosotros. Utilízanos, Señor, para poder llegar a todos ellos. Así es, Señor mío, y te entregamos esta semana que inicia. Ponemos en tus manos todas nuestras actividades, las de este equipo que tú has reunido para servirte, así también la de todos nuestros queridos amigos radioescuchas y que nos ven por redes sociales. Ponemos en tus manos todo nuestro servicio, todas nuestras alegrías y preocupaciones, para que tú seas el que siempre nos llene y el que nos mire con ternura, Señor mío, y el que nos ayude en cada momento de nuestros días. Así es, Padre Santísimo, todo lo podemos y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y por intercesión de nuestra Madre Santísima María. Amén. Amén. Bueno, y también vamos a iniciar mencionando primero a nuestro patrocinador, que es Sigma Alimentos, quien agradecemos la oportunidad de este espacio en el que podemos llegar a muchos hogares. Agradecemos también al Padre Javier Hernández, que es el director de operaciones de Red CM, y al Padre José Luis Gauna Dávila, que es el asesor de la familia apostólica de Préndete con la luz de Cristo. Y les recordamos que nos pueden escuchar todos los lunes a las 9 de la noche a través de redcm.net, radioformulamonterrey.com y por el 1230 AM de tu radio. Y también tenemos nuestras redes sociales, que es en... Así es. Nos pueden ver en vivo a través de YouTube. La página se llama Préndete con la luz de Cristo en YouTube. Y también en Facebook, mismo nombre, Préndete con la luz de Cristo, y nos pueden ver en vivo, nos pueden escribir y les podemos poner sus mensajes durante la transmisión en vivo, los podemos comentar.
escríbanos, denle like, denle clic a la campanita, suscríbanse en YouTube y síganos para que disfruten del programa a través de las redes sociales. Y compartan con sus Y amigos. compartan también. con sus amigos. También tenemos Instagram. A Instagram también tenemos, ya nos estamos actualizando en las redes sociales. Y pues antes de pasar al corte, antes de pasar al primer corte, vamos a hablar el día de hoy del tema la Cátedra de San Pedro. Es el tema que nos toca hoy porque en este día se celebra, es la festividad de la Cátedra de San Pedro. Entonces, en unos momentos más, después de este corte comercial, regresamos de lleno con el tema aquí en tu programa. ¡Préndete con la luz de Cristo! Sí, sí. Todos gozando que esto va empezando. Lírica fluye y tu mente la descubre a toda hora, momento y cualquier tipo. Así que vente que Cristo está conmigo. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué sucede? No me detienes. Así que vete. Go, 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 go. Pero ¿qué pasa? Hola amigos, ya regresamos a su programa católico Préndete. Con la luz de Cristo. Pues estamos muy animados y vamos a entrar de lleno a este tema, que es el día 22 de febrero, como ya lo platicábamos en el bloque anterior, se celebra la fiesta de la Cátedra de San Pedro. ¿A qué se imaginan con la fiesta de la Cátedra de San Pedro? Vamos a ver. Vamos a este día, nosotros rendimos homenaje al apóstol Pedro, como fue el primer papa de la Iglesia Católica. También recordamos la potestad conferida por Cristo a Pedro: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es lo que nos dijo nuestro Señor y es lo que estamos celebrando con esta fiesta. También, fíjense, celebramos que el Señor confió a Pedro la difícil tarea de guiar a la iglesia en la fe y la unidad. ¿Ustedes creen que sea difícil? Bastante. Bastante difícil, ¿verdad? Y en esta fecha, el altar que acoge la Cátedra de San Pedro en Roma permanece iluminado con velas. ¿Cuánto quisiéramos ir a la Cátedra de San Pedro y ver imagínate este paisaje iluminado con velas? Yo creo, a lo que platicábamos antes ahorita durante el corte, sobre este tema, que para nosotros para muchos puede ser nuevo o posiblemente no tengamos a lo mejor un conocimiento de por qué la Cátedra de San Pedro tiene un día específico, por qué se celebra, qué es, ¿verdad? Exacto. Y en un contexto posiblemente más de como lo menciona el Vaticano y como lo comentabas al principio, es sinónimo de cátedra, de asiento silla, donde se daba cátedra o donde el obispo gobernaba, ¿verdad? En la diócesis, la sede del sucesor de Jesús, que en este caso es San Pedro, ¿verdad? Y cada día 22 el Vaticano celebra la Cátedra de San Pedro, que es la silla, que es la sede donde ahorita el Papa celebra que es el sucesor de Pedro, ¿verdad? Para todos nosotros los católicos. Así es, como la catedral es el símbolo de la autoridad del obispo, ¿verdad? Y en particular de su magisterio. Es decir, que la enseñanza evangélica en cuanto a los sucesores de Jesús, que son los apóstoles, ¿no?, están llamados a conservar, a transmitir la comunidad cristiana. Y cuando el obispo toma esa posición en la iglesia, que le ha sido encomendado ese servicio, pues lleva el báculo pastoral y se sienta en la cátedra, así se le llama. Esta cátedra, a lo poquito o mucho que podemos entender, porque a veces vemos estos temas como lejanos, ¿verdad? A veces vemos como que oye, pues la Cátedra de San Pedro, sí, se celebra el 22, pero ¿qué significó en su tiempo para las personas que la hicieron? Porque es una sede hecha de diferentes materiales, donde se dice que hay la reliquia también de Pedro, donde hay una historia, ¿verdad?, detrás de ella. Pero ahorita en este programa no vamos a hablar mucho de la historia de la arquitectura, de la manufactura de la cátedra, sino más bien del personaje, ¿verdad?, que es Pedro, quien asumió esa sede, quien asumió ese puesto que Jesús le dio como sucesor de él ante todos los católicos, ¿verdad? Así es, el sucesor de San Pedro, o sea, el Papa, continúa guiando, enseñando y manteniendo la unidad en la iglesia. Es de lo que estamos hablando ahora en la Cátedra de San Pedro, quienes son los sucesores ahora de él, ¿verdad?
Y yo creo que la mejor manera, Claudia, es a lo mejor empezar el programa viendo qué podemos aprender de San Pedro, ¿verdad? Que es el sucesor de Jesús en esta cátedra, ¿verdad? Pues San Pedro, ¿quién es San Pedro? Pues como todos sabemos, él es la persona, hablando según el Evangelio, ¿verdad? La persona que designó nuestro Señor Jesucristo para encabezar su iglesia. Él le dijo, dice el Evangelio de San Juan, tú eres Pedro y sobre esta piedra fundaré mi iglesia, ¿verdad? Sí, pues se menciona, lo decía el evangelista Juan, ¿verdad? Que era como que el discípulo el más francote, el más el impulsivo, el que ferviente, el como dijera uno ahora en la actualidad, como que a veces el más visceral se dice, ¿verdad? Cuando uno no piensa las cosas y las dice desde el estómago nada más. Como aventado, ¿verdad? Era como bien aventado. Era como que el atrevido, el que decía, pues yo mero, y era casi como el guardaespaldas de Jesús. Era la columna, pues, y tenía muchas fortalezas, Pedro, pero también tenía sus defectos. Y como quiera, bueno, más bien como quiera, aún así, el Señor lo escogió y lo moldeó como él quería. Así es, bueno, pues Pedro yo creo que era un hombre de carácter muy fuerte, así yo me lo imagino, ¿no? Y en algunas series que por ahí he visto de repente así lo marcan, pero era muy fiel al Señor. O sea, Pedro decía, yo te sigo, Señor, ¿verdad? Aunque después, bueno, al rato igual y lo vamos a platicar, aunque después lo negó 3 veces, pero siguió siendo fiel, siguió siendo aventado, aguerrido y defendía mucho a Jesús. Y es que es bien interesante la vida de Pedro porque a través de los altibajos que tuvo, el Señor Jesús siguió siendo amoroso con él, siguió siendo fiel, Pedro también, y Jesús seguía siendo su guía. Jesús reafirmó a Simón Pedro como la roca, y esto lo vemos en Mateo 16, 18, 19, prometiendo que él sería fundamental en el establecimiento de la iglesia de Jesús. Después de su resurrección, Jesús específicamente nombró a Pedro como alguien que necesitaba escuchar las buenas nuevas, y lo vemos en Marcos 16, 7. Y repitiendo el milagro de la gran pesca, Jesús hizo una observación especial para perdonar y restaurar a Pedro y volver a comisionarlo como apóstol. Y esto lo vemos en Juan 21:6 y en los versículos del 15 al 17, porque esto es palabra de Dios. Vamos, Señor. Precisamente, Irene, estaba yo hace ratito meditando sobre esta oportunidad que Jesús le dio a Pedro de restablecerse y de sanar ese momento que Pedro, como todos ya sabemos, ¿verdad? San Pedro lo negó 3 veces, y al momento que Jesús, después de la pesca milagrosa, le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Y luego le pregunto por segunda vez, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y luego por tercera vez, ¿me quieres? Tú lo sabes todo, sabes que te amo, ¿verdad? En ese momento, me imagino yo que Pedro haber sanado su corazón de las veces que él tuvo, seguramente en su conciencia tenía la negación que le hizo con Jesús, ¿verdad? La palabra de Dios dice que lloró amargamente. Entonces, Jesús es la persona que, así como Pedro, a nosotros también nos da la oportunidad de restablecer esa amistad con él, y por más que nosotros tengamos en nuestra mente o en nuestro corazón nuestro pasado, quizás nuestro presente que nos hace mella, nos lastima, el Señor Jesús siempre va a estar ahí para restablecer y esperando la amistad con nosotros, y también de Jesús desde quien sale esa iniciativa, ¿verdad? De preguntarle, y es que San Pedro ya le responde, Señor, tú lo sabes todo, ¿verdad? Tú sabes que te amo. Entonces eso es algo maravilloso para nosotros, ¿verdad? Que somos ahora sí que pobres mortales, ¿verdad? Imagínense si Pedro, conociendo a Jesús, tuvo este momento de negación, pues nosotros en nuestra humanidad, pues también tenemos muchas veces esas facetas o esas etapas que no sabemos, nos perdemos, ¿verdad? Igual. Entonces, que es un momento que nos da esperanza. Bueno, continuamos con el tema, pues la promesa de Jesús de que Pedro sería
fundamental en la edificación de la iglesia se cumplió en 3 etapas, hermanos. Miren, Pedro predicó el día de Pentecostés. Entonces, él estaba presente cuando los samaritanos recibieron el Espíritu Santo. Eso nos dice el libro de los Hechos en su capítulo 8. Y por último, en la tercera etapa, finalmente fue llamado a la casa del centurión romano Cornelio, quien también creyó y recibió el Espíritu Santo. De esta manera, Pedro abrió 3 mundos diferentes y abrió la puerta de la iglesia a judíos, samaritanos y gentiles. Aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles, hace días estaba leyendo que cuando Pedro recibió una visión que en una alfombra, un tapete grande había cuernos. Él era un judío, ¿verdad? Él era judío ferviente y él recibió una visión donde le dijo a Dios, levántate y come. Y él veía puros animales con pezuñas, ellos no los sabían que los judíos no tenían prohibido alimentarse de animales como del puerco, lo tenían prohibido. Entonces, él, a pesar de que había conocido a Jesús y que Jesús ya les había revelado en el Evangelio que todo él lo hacía, que ya nada era impuro, ¿verdad? Que ya podían alimentarse de estos alimentos. Dios le vuelve a reiterar que todo lo que él hace es puro. Entonces, es interesante que San Pedro, otra debilidad que él tuvo, que a pesar de que ya había conocido a Jesús, ¿verdad? Y Jesús ya le había dicho que todo lo que él hace es puro, y ahorita ya lo hace todo puro. No sé si ustedes han leído este pasaje. Precisamente la semana pasada, ahorita que comentabas, Sí, hablaba el Evangelio, ¿verdad? No sé si fue el Evangelio, de ahí lo estoy tomando. del viernes pasado. Ajá. Eso era cuando él, sin saber, le dice, si quieres hacemos 3 chozas, una para ti, una para nosotros, una para Elías. O sea, el tipo de respuestas que daba Pedro sin saber, ¿verdad? Como muy inocente. Pues Exactamente, a eso me refiero. Pero no se muevan de ahí de sus radios, de su celular, de sus dispositivos. Regresamos ahorita en el siguiente corte de su programa Apréndete con la luz de Cristo. Seguimos en este programa de Préndete con la luz de Cristo. Bueno, pues está muy interesante el programa, como comentabas ahorita, Claudia. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así como Pedro en algún momento como indignos, ¿no? De que, hijo, estoy haciendo mal esto, y yo le prometí al Señor seguirlo y estoy cayendo en dificultades y demás, y nos vamos sintiendo indignos. Entonces, yo creo que la vida de Pedro nos va dejando algunas lecciones. ¿Qué podríamos aprender de esto? Bueno, yo como hombre o como padre de familia, bueno, en mi caso, viendo la historia de Pedro, lo que nos ha dicho la iglesia a través de los viacrucis, de las películas, del Evangelio, decía, a mí me da mucha risa cómo lo dice Martín Valverde. Martín Valverde, cuando habla cuando van en la barca, ¿no? Que la barca se va moviendo y Jesús le dice a Pedro, ven, ¿verdad? Ven, acércate. Pero dice Martín Valverde en su concierto, dice, oye, nosotros leemos la lectura como que Pedro le dijo Jesús, voy, y Jesús le dijo, Pedro, ven, acércate. No, le dijo, oye, ¿qué onda? Ven, o sea, acércate, no tengas miedo, anímate, órale. O sea, dice, es un momento espectacular, decía ahí en ese relato, dice, pero a veces cuando lo leemos en el contexto de la Biblia, sí, Pedro, ven, acércate a mí, sí, ahí voy, maestro. No, o sea, es como que en el momento, imagínate, en una tormenta, o sea, sí, yo me imagino a Pedro, ahí te voy, tú dime por dónde le camino y yo me lanzo, ¿verdad? O sea, eso es lo que me imagino. La lección de Pedro es como que, o sea, no había un miedo, había fe, había una fidelidad a Dios, como que era
O sea, Jesús es quien me va a cuidar, que me va a proteger, y ahí te voy, ¿verdad? O sea, como el niño que se avienta a los brazos del papá en la alberca, ¿verdad? Que estás con los brazos abiertos. El niño se va a aventar y él no sabe si va a caer o no va a caer, o si se va a golpear. Él confía en que su papá lo va a agarrar, ¿verdad? Y esto le pasó a Pedro, digo, ahí con el despiste, ¿verdad? Después, pero esto lo pasó. Y Jesús lo enseñaba muy paciente. O sea, yo veo como que Pedro es el hijo de familia, el que a lo mejor aparentaba ser el más rudo, el más aventado, pero en realidad era el de corazón más noble. O sea, yo creo que el Pedro que nos ha enseñado la iglesia, sin meternos mucho en el contexto, es una persona de corazón muy noble, una persona de que mostraba debilidad a través de su fortaleza. No sé si me explico, como que él a través de su manera de ser, pues mostraba sus miedos, pero sacándolos, ¿verdad? Con esa fortaleza que Dios le dio. Y él, Jesús lo enseñaba una y otra vez, y Pedro necesitaba mucha corrección. Y el Señor le daba, pues le empezó a enseñar la paciencia, le empezó a enseñar la firmeza, el amor. Y el maestro buscaba en ese entonces apóstoles o estudiantes dispuestos a aprender. ¿Y quién fue el primero que se aventó a aprender? Pedro. ¿Quién fue el primero que dijo, que aventó las redes? Pedro. Y el maestro buscaba fieles, ¿verdad? Y Pedro, pues posiblemente él fracasó en sus cosas anteriores, o en cosas en las que él falló, y él no se podía negar a sí mismo, como nos decía Timoteo en la segunda carta, que para él era complicado permanecer fiel, pero Jesús le dio esa fortaleza, esa paciencia, y lo hizo entender, y lo enseñó el camino por donde tenía que andar. Algo así nos dice en el Salmo 32, donde le dice: te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes de andar, le decía en este Salmo. Y pues Jesús nos ve como a nosotros en la actualidad, en este 2022, Jesús nos ve como Él quiere que seamos, ¿verdad? Como Pedro, como cuando nos llamó aquel primer retiro, como cuando nos llamó aquel primer tema donde nos invitaron, donde éramos a lo mejor necios, donde Jesús buscaba pescadores, y ese Pedro somos nosotros, ese pescador áspero, imprudente, somos nosotros, y a los ojos de Jesús, nosotros somos esa roca firme, ¿verdad, Irene? Así es, y es que Jesús enseñaba pacientemente y con mucho amor, y yo creo que el Señor así nos sigue llamando, si nosotros nos dejamos ser ese Pedro, ¿no? A lo mejor en nuestra, a veces incredulidad, y a veces en el, sí, Señor, yo contigo hasta el fin del mundo, hasta el infinito y más allá, como decimos ahora, ¿no? Y después nos atemorizamos y decimos, no puedo, y sentimos caernos, pero el Señor ahí está siempre esperándonos pacientemente y con amor, con paciencia, ¿verdad? A que nosotros demos ese sí firme que quiere el Señor, porque el Señor busca héroes insólitos. Y en ese entonces Pedro era un héroe insólito, porque pues era un pescador de Galilea, y Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Entonces nosotros ahorita en nuestra realidad, ¿verdad? ¿Cómo podemos pues aprender de esta lección de Pedro en nuestra realidad? Yo como mamá, como esposa, Claudia en su situación, quienes nos están escuchando, no sé, en cualquier situación, en cualquier servicio que estén prestando, ¿cómo podemos aplicar esa vida de Pedro o esa cátedra de Pedro en nuestras vidas y dejarnos enseñar por el Señor y dejarnos amar por el Señor y dejarnos corregir por el Señor? Porque ¿cuántas veces creemos que todo lo sabemos, que todo lo podemos? Hasta que llega algún momento de nuestra vida en que decimos, Señor, yo te amo y te quiero seguir, y que se haga tu voluntad en mí. Y aquí, Claudia, ¿cómo nos pudiera enseñar Pedro? Digo, nos puede enseñar en todos los sentidos: sacerdocio, en el matrimonio, en la consagración, en los solteros consagrados, en todos los ámbitos de que forman el cuerpo de la iglesia. ¿Cómo nos enseña Pedro aquí? ¿Qué podemos seguir aprendiendo de Pedro? Por ejemplo, yo en comparación con mi vida, ¿verdad? Yo siempre he pensado, pues yo soy servidora y a lo mejor no soy la mejor persona, a lo mejor yo estoy preparándome, voy a la iglesia
no porque sea la perfecta, ¿verdad? Sino porque necesito mucho a Jesús, necesito mucho a Dios. Y sirvo a Dios y ahora sí me siento yo al pie del cañón, pero para mí Pedro, pues es un ejemplo, ¿verdad? Es un ejemplo de que a pesar de tener debilidades, es un ejemplo de servicio, porque porque San Pedro en todo momento siguió al Señor, en todo momento, ¿verdad? Y gracias a él y a los sucesores de San Pedro, como ahorita que está nuestro Papa Francisco, gracias a ellos la iglesia ha podido seguir teniendo ese rumbo, ¿verdad? Ese camino que Jesús, que Dios ha delegado en nombre de ellos, ¿verdad? Así es, Claudia, tal como lo comentas, muchas veces nos sentimos igual, ¿no? Es que tengo muchos pecados, es que soy o sea, mira mis miserias, Señor, la situación en la que estoy, no merezco. Yo creo que así como nos hemos sentido nosotros en algún momento de nuestra vida, ya sea en el matrimonio, como comentaba, en el sacerdocio, en la vida consagrada, en todo. Yo creo que hay momentos en la vida que por mucho que estemos en la iglesia, siguiendo a Jesús, que somos parte de ese cuerpo de la iglesia, de ese barco con todos los llenos de apóstoles, también sentimos ese miedo en aguas, en aguas violentas, ¿no? Y aunque Jesús va a apacentar esa tormenta, o sea, a veces seguimos dudando y caemos en sí creo en Dios, o sí creo en Jesús, pero no le creo a Jesús. A veces que caemos, y yo creo que eso sí lo vivió Pedro porque era carne, ¿verdad? Entonces, de esa manera como que él sobrepasó todo ese tipo de pruebas, ¿verdad? Y cuando observamos ahora a nuestros jóvenes misioneros en el mundo, a menudo pensamos que Pedro se imaginó que él pudo haber sido un misionero también orgulloso o que él no sería capaz de llevar a todo esto durante estos siglos, desde que Jesús le dejó las llaves. Pero fíjate, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a Pedro, verdad? Cuando Pedro se sentía que era un hombre pecador, cuando arrodillado le decía, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Cuando se asustó en esos fuertes vientos y cuando ahorita que comentabas que Jesús le decía, ven, y él avanzó, pero después tuvo miedo y empezó a hundirse. Y exclamó, Señor, sálvame. Jesús le contesta, no temas, ¿verdad? Y nos sigue diciendo el Señor en estos tiempos, no temas, sígueme y serás pescador de hombres. No temas, hay un canto muy bonito que ya después lo compartiré en algún momento, en algún programa, pero que habla de esa parte que dice, no temas, yo te haré pescador de hombres, pero es así como que es más, más romántica esa parte, ¿verdad? No temas, yo te haré pescador de hombres, y lo escuchamos muchas veces en el Evangelio. Con todas las debilidades, Jesús conocía el corazón de Pedro. Entonces, el Señor nunca dejó de extender una mano para salvarlo, y cada vez que su afán superaba sus habilidades, ahí estaba el Señor. Y así va a estar para nosotros también nuestro Señor, hermanos. Jesús conoce todo nuestro corazón, Él sabe, Él escudriña los corazones, dice la Sagrada Escritura, y pues Él sabe lo que nosotros tenemos, Él sabe también, conoce tus alegrías, conoce tus tristezas, tus debilidades. Y a pesar de que a veces le decimos, sí, Señor, yo lo hago, y luego nos damos un pasito para atrás, Él aún así como quiera nos recibe en su casa. Entonces, con esa tranquilidad de que el Señor es nuestro guía y el que nos va a dar la mano, al igual cuando nos estamos hundiendo, así como San Pedro, que le dijo, que quiso caminar también sobre las aguas y al final se hundió y el Señor lo rescató. Así con esa tranquilidad podemos con esa tranquilidad podemos saber que nuestro Dios es nuestro Dios que nos conoce. Y así como San Pedro, nosotros también podemos estar tranquilos y tener esa fe que San Pedro, pues, inquebrantable, ¿verdad? Que San Pedro siempre la llevó y conoció de Jesús.
Así es, yo creo que el modelo de Pedro nos da esa esperanza, ¿verdad? De que nosotros... Sí, ajá, exacto, es lo que pienso yo. Me da esa esperanza porque a veces uno no das una y luego no, dices no, como San Pedro, me da mucha Yo esperanza. creo que todos somos Pedro, ¿no? Exacto. Hasta todos somos Todos, Pedro. hashtag todos somos Pedro. No somos Y, Pedro. pues díganle que no se muevan, que sigan Está súper bueno el programa, pero vamos a un corte y regresamos en Préndete Préndete. con la luz de Cristo. En alto a Cristo quiero ver, un gran estandarte de poder, y aquel que lo vea sepa que Él es el camino al cielo. Queremos Y ya estamos de regreso en este programa que está muy interesante. Estamos comentando ahorita fuera del aire, porque estábamos fuera del aire en Zoom, pero fuera del aire, que todos somos Pedro, que hashtag todos somos Pedro, aquí para que lo pongan en sus redes. Y hablando de redes, Así es, bueno, les recordamos que este programa lo pueden escuchar todos los lunes a las 9 de la noche a través de redcm.net, radioformulamonterrey.com y en el 1230 AM de tu radio. Y agradecemos nuevamente a Sigma Alimentos la oportunidad de este espacio en el que podemos transmitir pues un mensaje del Evangelio hacia muchas personas que nos están escuchando, y yo espero que en muchas partes del mundo también, porque ya tenemos redes sociales, que es tenemos Facebook, redes sociales ya. Instagram, YouTube, ¿verdad? Y miren, aprovechando las redes sociales, estamos ahorita en Red CM, y estamos también en vivo en Radio Fórmula, pero también nos pueden escuchar a través de Facebook, nos pueden ver y escuchar a través de Facebook, de YouTube, y nos pueden mandar sus comentarios, por quién quieren que oremos, si tienen alguna intención especial, la vamos a pónganla en el chat, y esa la vamos a poner dentro de la transmisión. La ponemos aquí la van a ver, aquí se va a aparecer una rayita por aquí, un mensaje con lo que ustedes quieran darle, ya sea a una persona especial, al programa, al padre, etcétera, un saludo, una oración, una petición, lo que ustedes gusten comentar. Aquí lo ponemos en el chat. Si no alcanzamos a poner todos, una disculpa, vamos a tratar de que todos los mensajes se puedan ver aquí en el chat para que compartan esta manera de evangelizar, ¿verdad? Así es, y cada una de las intenciones, algo en especial que ustedes quieran pedir oración, lo pueden dejar ahí también en el chat, y nosotros con mucho gusto se lo pasamos al Padre José Luis Gauna, que él en su iglesia, en la parroquia Santo Cristo, pues ahí él estará orando. Agradecemos al Padre, de hecho, que es nuestro asesor de la familia apostólica Y de fundador Préndete, de Préndete con la luz de Cristo. y al Padre Javier, que es el director de operaciones de Red CM. Y pues igual agradecer al ingeniero de audio que aquí está, que aquí lo tenemos, lo tenemos de aquel lado de la pantalla, y a todos los que hacen posible que estos programas lleguen. Y La pues, Claudia que nos está acompañando hoy. Claudia, claro, Claudia que está en este equipo que nos llamamos Jeremías, bueno, el nombre pues trasciende por el profeta Jeremías, ¿verdad? 149 para que lo anote quien quiera anotarlo y lo lea. Y Claudia y un servidor, Jesús, y mi esposa Irene, estamos formando el equipo junto con Melina, que no nos pudo acompañar el día de hoy, pero somos 4 miembros de este equipo de Jeremías, de la familia apostólica de Préndete con la luz de Cristo. Y sí, es a lo mejor, pues, comentar que a lo mejor ustedes, hermanos radioescuchas, no saben, pero pues, nos conformamos varios equipos. Yo ya estuve anteriormente en algún otro equipo y ahorita, pues, voy arribando aquí el equipo Jeremías, y pues les agradezco, ¿verdad? Nos estamos conociendo y pues sirviendo al Señor. Sí, sirviendo al Señor de la mano todos. Claro que sí. Y pues estamos en el cuarto y último bloque de este programa. Súper rápido. Se nos ha ido el tiempo. Y vamos a ver, ya vimos todo lo bueno de Pedro, ¿no? Ya vimos todo lo que, hemos visto Todas también las las partes, debilidades, pero vamos a irnos desde otra perspectiva. Pedro, su fe, si nos vamos un poquito atrás, era muy débil. Si se acuerdan, como mencionamos hace unos minutos, casi se hundió en las olas del mar porque temía. ¿Y qué le dijo Jesús? Esto no lo dice, porque también esto es tarea, ¿verdad? Nos dice Mateo 14, del 28 al 31. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le dice Jesús. Y su fe, o sea, él era débil, pero también era muy, muy grande su fe. O sea, eran las dos, se encontraban las dos partes. Cuando Jesús fue crucificado,
Pues Pedro lo negó 3 veces. Él tenía miedo de las consecuencias, porque no eran cualquier consecuencia, ¿verdad? No era nada fácil lo que le venía a Pedro cuando al aceptar a Jesús y decir, sí lo conozco. Yo creo que, o sea, nosotros lo vemos desde una perspectiva como que, lo negó, ¿verdad? Qué feo. Pero no, o sea, casi Pedro también anunció el nombre de Jesús en Jerusalén, ya después de todos estos acontecimientos, pero pareciera que estuviéramos hablando de 2 personas diferentes, ¿verdad? Parecemos que estamos hablando de lo que sucedió con el apóstol y cómo cambió radicalmente durante este tiempo. Pero es muy simple la respuesta. Pedro fue tocado por el Espíritu Santo. El Espíritu lo tomó con autoridad a Pedro. Y fue él el encargado de moldearlo, como decíamos al principio. Es como ese envase. Si lo ponemos en un contexto, y a todos los que nos están escuchando ahorita en la carretera, en el radio, en el taller, igual nos pueden mandar sus saludos también al Facebook o al teléfono de en cabina, que ahorita lo vamos a mencionar. ¿Cómo podemos interpretar este moldeo de Jesús? Es como ese envase de plástico de agua que lo hacemos rollito, y pues queda casi inservible el envase, pero lo volvemos a acomodar. Posiblemente no vamos a ver el envase de nuevo, no se va a ver como cuando salió de la caja de donde compramos el agua, ¿verdad? El envase se va a ver con arrugas, se va a ver con grietas, no va a estar agujerado, el agua va a entrar y no va a salir, pero va a tener sus partes deformes, porque son las circunstancias que tuvieron que pasar para volverse a moldear. Yo así lo interpreto, porque yo creo que como católico, como hijo de Dios, así nos moldea Dios. Así es, y el Espíritu Santo fue el que tomó autoridad sobre Pedro. Si nosotros nos dejamos guiar también sobre el Espíritu Santo, entonces nosotros también vamos a poder llevar una vida diferente, porque muchas veces decimos también así como que en broma, pues yo era así antes de Cristo y después de Cristo ahora soy así, porque antes tuve muchas dificultades y tuve muchas debilidades y muchas caídas, pero en un retiro, en algún tema, en algún momento ante el Santísimo, sentí ese llamado del Señor y sentí esa conversión. Y fue ahí donde Pedro, ¿verdad? Y lo podemos ver en las lecturas de los libros de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Donde pues el Señor derramó su Espíritu Santo y ahí Pedro fue llenado de fuerza con el poder del Espíritu Santo, y por eso decimos que podemos estar hablando de 2 personas diferentes antes de la muerte de Jesús y después de la muerte de Jesús. Pues en el día de Pentecostés, después de haber estado escondido en un lugar temeroso a las represalias, temeroso a lo que pudiera pasar, llega Pentecostés, llega el Espíritu Santo, lo llena de fuerza y proclama, como dicen en la palabra de Dios, ese día se convirtieron más de 3,000 personas. O sea, entonces nosotros debemos de confiar en lo que Dios puede hacer en estas vasijas de barro, ¿verdad? Como dice Chuy, a veces dejarnos moldear por Jesús y dejarnos llenar del Espíritu Santo, y el Señor así podrá hacer obras maravillosas con nosotros en nuestras vidas. Y no dejen de escribirnos, les recordamos escribirnos aquí al Facebook, al chat, al comentarios. Los que están por YouTube también en la parte de comentarios, escríbanos ahí lo que quieran que pongamos aquí a través de la pantalla de Facebook. Estamos en vivo, recuerden que estamos en vivo. ¿Qué les deja a ustedes la vida de Pedro? ¿Qué lecciones que nos pueden compartir? ¿Cómo se han visto si han sido como Pedro en la debilidad o como Pedro en la fuerza, en la lucha, en el amor a Jesús y en el seguimiento a Él? Bueno, y pues la vida de Pedro nos va dejando muchas lecciones, ¿no? El apóstol Pedro es uno de los mejores ejemplos que tenemos de una vida de un discípulo. Si tenemos una naturaleza humana con tendencias en la debilidad, pero no nos dejamos dominar por esas cosas, sino que más bien aceptamos a Jesús en nuestro corazón y dejamos que sea el Espíritu Santo quien nos domine, ¿no? En la obediencia, de acuerdo a los estatutos, vamos a recibir el poder de Jesús, de nosotros también ser como Pedro, un verdadero discípulo. Y lo volvemos a repetir en muchas de sus enseñanzas en Hechos de los Apóstoles. Ahí podemos ver su vida después de que recibió el Espíritu Santo y cómo
pues fueron acercándose más, ¿no? Más y más personas, como decías ahorita, Claudia, que en un día se añadieron 3,000 personas más. Entonces, pues fue ya un trabajo arduo el que estuvo haciendo Pedro, ¿no? Y que pues fue Y, eso lo que siguió en dejando ahora a nuestro Papa y a los sucesores. y así es, y ser dóciles, dóciles, Irene, a lo que el Espíritu Santo nos dice. Por ejemplo, cuando fue Pedro a bautizar a la casa de Cornelio, y Cornelio invitó a toda su familia, amigos, y ese día se bautizaron. Pedro recibió una indicación del Espíritu Santo y fue llevándolo. Y así nosotros también nos va llevando las situaciones, los acontecimientos hacia hablar a nuestro hermano, a lo mejor en el trabajo, en nuestras actividades cotidianas, en nuestra familia. Nosotros tenemos que ser ese Pedro en donde el Señor nos plantó. Siempre he pensado cuando dice la palabra, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Cuál es todo el mundo? Todo el mundo es donde el Señor te puso, ¿verdad? Donde te sembró en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en donde tú estés. Entonces, ese es tu mundo. Así también como a San Pedro, nosotros tenemos esa misión. Pero tenemos que tener docilidad para poder hablar de Dios y para poder hablar a quien ahora sí que Dios nos indique, ¿verdad? Y ser ese Pedro, el que lleva la fe, a lo mejor el aventado, el arrojado, y tomar ese ejemplo de San Pedro. Pues tú lo has dicho, ¿verdad? Esa docilidad. Yo creo que hemos regresado a algo parecido a aquella época, porque con la pandemia, ¿cuántos miembros católicos de todas las denominaciones bajaron un poco los brazos? ¿Cuántos se fueron? ¿Cuántos dijeron, no, ¿sabes qué? Pues yo por manera virtual, pues yo no tengo fe, a mí por la pantalla tampoco, por el celular menos, y de alguna manera la pandemia fue debilitando un poquito ese fervor, ¿verdad? Que antes de la pandemia había en la iglesia. Nosotros nos toca hablar de la iglesia católica, y en nuestra iglesia católica, pues lo vemos aún, y cuando ya se abrió al 30%, al 50%, al 60%, al 80%, las iglesias ya no se llenan tanto. Entonces nos toca ser ese Pedro, que no pensar en lo que piense en lo que piense la gente, válgame la redundancia, de lo que lleguen a decir, porque estamos queriendo evangelizar, porque queramos que el mensaje llegue. Posiblemente estemos aprovechando a lo mejor las redes sociales, ¿verdad? Pero pues tenemos también que recurrir a nuestro templo, a la Eucaristía física, a la confesión, a lo que Pedro invitaba a la gente de aquel entonces, a quienes estaban agobiados por la ansiedad, por el miedo, que podamos dar ese mensaje de paz, ese reposo en Cristo que lo daba Pedro, que lo da ahora el Papa, que lo dan los sacerdotes, y a través de los laicos, ¿verdad? Porque todo esto es un tren, ¿verdad? Donde todos vamos en la misma línea, en la misma vía, y pues en esta época tal vez estamos como igual, regresamos donde hay tendencias a quejarnos, al estar insatisfechos, que no somos agradecidos. Entonces, somos esclavos de las cosas del mundo, ¿verdad? Entonces nos toca a todos ser ese Pedro. La vida, sabemos que no, la vida solo Dios sabe el día y la hora, pero mientras Dios nos dé el milagro de la vida, ser agradecidos y buscar evangelizar como lo hizo Pedro, porque digo, algún día nos va a llamar Dios a rendir cuentas y nos va a decir qué tan Pedro fuimos, ¿verdad? Qué tan Pedro pudimos lograr ser, de cómo pudimos rescatar todas esas debilidades que tuvimos, todas esas imperfecciones, miserias que pudimos rescatar, porque muchas veces es bien fácil escuchar y dejarnos llevar por la gente que dice, es que aquel era bien así, y ahora sí resulta que se convirtió. Sí, créelo, se convirtió, ¿verdad? El vecino que era bien borracho o que era bien así, ahora resulta que va a la iglesia y ya no es. Si Dios lo pudo moldear, déjelo. Él pudo hacerlo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo pudo moldear y Él quiso que este fuera su tiempo. Todos hemos tenido nuestro tiempo de conversión, algunos más jóvenes que otros.
¿verdad? Pero a todos nos ha tocado un tiempo en los que Dios nos llama a convertirnos, como lo hizo con Pedro, cuando él era un pescador, ¿verdad, Irene? Así es, fíjate, y ahorita abrí la Biblia y estoy leyendo algunas partes de la primera carta de Pedro. Y si queremos seguirlo a él, estas lecturas son bien edificantes, porque en unas nos dicen, ya están salvados, bendito sea Dios, Padre de Cristo nuestro Señor, porque por mi gran misericordia al resucitar a Cristo Jesús de entre los muertos, nos dio una vida nueva y una esperanza nueva. Y más adelante dicen, sean santos, si han aceptado la fe, no dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían, porque ahora ya saben. También nos habla, por ejemplo, a los esposos, de los deberes de los esposos, de cómo debe ser el esposo con la esposa y viceversa. Nos habla de llevar una vida ejemplar. Entonces, aquí está en las Sagradas Escrituras, ¿verdad? ¿Qué carta es? En Primera de Pedro. Primera de Pedro, para pues, que le podamos leer en una, bueno, más bien buscar siempre la oportunidad de leer la lectura diaria, el evangelio diario, y buscar una lectura, buscar cursos de Biblia. Pero en la carta de Pedro vamos a encontrar muchas cosas, y no significa que un servidor o los que estamos de este lado del micrófono sepamos toda la Biblia, pero Pedro o a través de los apostolados nos da estos mensajes, y ese mensaje es un autoalimento para nosotros también. Nosotros nos estamos autoalimentando de este tema de la vida de Pedro, de este tipo, de todos los temas que hemos llevado a través de estos programas de aquí de Red CM. Así es, ahí en las Sagradas Escrituras es donde encontramos pues toda esa multitud de enseñanzas, ¿no?, que nos van a ayudar a llevar a una mejor vida si queremos ser discípulos de Jesús. Y pues nos queda poquito tiempo. No sé, Claudia, aquí qué mensaje podemos ir cerrando. Pues yo quisiera resaltar, ahorita se me viene a la mente cómo el Papa Francisco siempre dice, oren por mí, oren por mí. Entonces, nosotros como católicos tenemos siempre que estar en constante oración por el Papa para que las decisiones de él sean iluminadas por el Espíritu Santo, ¿verdad? Está la Iglesia conferida a los hombres por medio de nuestro Santo Padre, pero como dice el Papa Francisco, oren por mí, hay que estar en constante oración por él y por su iglesia, ¿verdad? Por la iglesia, los sacerdotes, es nuestra iglesia. Así es. Pues como mencionábamos, ¿verdad? Esa cátedra de Pedro es el símbolo, la doctrina católica sobre la sucesión y la autoridad del episcopado. Donde se daba cátedra de la palabra de Dios. Digo, ya si lo vemos como la parte estructural, pues es la edificación que está sobre la piedra que fundó Pedro para la iglesia. Y pues tiene su historia, ¿verdad? Que ya después les compartimos aquí en la página de Facebook una historia breve ya animada de lo que es la cátedra de Pedro. Y pues quisimos disfrutar de lo que fue el apóstol San Pedro en estos pequeños minutos, hora, 45 minutos, una hora de programa, y ojalá que haya sido de su agrado y que podamos haber transmitido ese mensaje de evangelización. Irene, ¿con qué Y pues los esperamos en el próximo programa de Préndete con la Luz de Cristo. Estamos cerrando ya el último bloque. Pero vamos a cerrarlo más fuerte, ¿verdad? En tu programa. Préndete con la luz de Cristo. Con la luz de Cristo. Y así como hoy, nos esperamos el próximo lunes. Este programa va a estar aquí en Facebook, va a estar en YouTube. Sigan las ligas. Si no lo pudieron ver en vivo, lo pueden ver en el momento que ustedes quieran. Compartan para que este tipo de herramienta pueda llegar a más personas, ¿verdad? Y pues nos despedimos, el equipo de Jeremías, Jesús Larios, Irene Larios, Claudia Romero. Y pásenla bien, nos vemos el próximo lunes, primeramente Dios. Buenas noches, que Dios los bendiga. Dios les bendiga. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Préndete con tus manos arriba, préndete, que el gozo se perciba, préndete, porque venimos cantando, gozando, danzando, ya Él aclamamos. Préndete con tus manos arriba, préndete, Jesucristo en la cima, préndete, porque venimos cantando, gozando, danzando, ya